Conoce a María. Te la presento. El ministerio de María Corredentora en el Magisterio Papal. Dogma mariano, María Corredentora. ¿Qué dice la Iglesia Católica con respecto a María Corredentora? El padre Calkins es funcionario de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei en Roma, miembro concurrente de la Academia Mariana Internacional Pontificia y miembro correspondiente de la Academia Teológica Romana Pontificia. Al decir que la Virgen María es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor, el Concilio destaca el vínculo existente entre la maternidad de María y la redención. Introducción. Después de haber tomado conciencia de la función maternal de María, a quien se había venerado en la doctrina y culto de los primeros siglos como la Madre Virginal de Jesucristo, y por lo tanto como Madre de Dios, en la Edad Media, la piedad de la Iglesia y la reflexión teológica hicieron ver la cooperación que ella tuvo en la obra del Salvador. La divina maternidad de María se proclamó en el Concilio de Éfeso, principalmente para afirmar que la persona de Cristo era única. De igual manera, hubo también un entendimiento más profundo de la presencia de María en la historia de la salvación. A finales del siglo II, San Irineo ya había señalado la contribución de María en la obra de salvación. Este santo había entendido el valor que tenía el consentimiento de María al momento de la Anunciación, reconociendo en la obediencia a y fe en el mensaje del ángel de la Virgen de Nazaret, la perfecta antítesis de la desobediencia e incredulidad de Eva. De hecho, así como Eva causó la muerte, María con su sí se convirtió en causa de salvación para sí misma y para toda la humanidad. En cambio, esta doctrina se elaboró sistemáticamente por primera vez a finales del siglo X. Se describe a María como unida a Cristo en la totalidad de la obra de redención, participando, según el designio de Dios, de la cruz y el sufrimiento por nuestra salvación. Ella permaneció al Hijo en cada acto, actitud y deseo. Enseñanza de la Iglesia Católica. Periodo moderno. Comienza con el pontificado de Benedicto XIV, en tanto con el pontificado del Beato Pío IX. La doctrina mariana empieza a concentrarse y consolidarse de manera más notable. Precisamente es este periodo moderno del magisterio papal el que se intenta estudiar en este documento. Íntima conexión entre corredención y mediación. El padre Gabriel Roccini, fundador de la Facultad Teológica Romana especializada en estudios mariólogos, Marianum, expresó que algunos mariólogos restringen el título de mediadora a la segunda fase de la mediación, a la cooperación de María en la distribución de la gracia, reservando el título de corredentora a la primera fase. Pero incluso esta primera fase, afirma el padre, es una mediación verdadera y apropiada, ya que una participación en la mediadora de Cristo. El padre Giuseppe Bessuti, en su biografía mariana, desde 1968, como María en la historia de la salvación, estas dos fases de la redención se refieren frecuentemente como objetiva y subjetiva, así como por otras distinciones. Por esta razón,
veremos que no pocos de los textos papales apoyan la corredención mariana en la distribución de las gracias de la redención. Terminología. En latín, del que se deriva el término corredentora, siempre significa que la cooperación o colaboración de María en la redención es secundaria, subordinada, dependiente de la de Cristo. Marc Miravalle lo expresa así: el prefijo co no significa igual, sino que viene de la palabra latina cum, que significa con. El título corredentora que se aplica a la Madre de Jesús jamás pondrá a María a nivel de igualdad con Jesucristo, el Divino Señor de todo lo que existe, en el proceso salvífico de la redención humana. Más bien, denota una singular y única participación con su Hijo en la obra salvífica de la redención de la familia humana. La Madre de Jesús participa en la obra redentora de su Hijo Salvador, quien, de manera única y en su gloriosa divinidad y humanidad, reconcilió a la humanidad con el Padre. Primeros usos en el Magisterio. La palabra corredentora hace su primera participación a nivel magisterial mediante pronunciamientos oficiales de las congregaciones romanas durante el reinado del Papa San Pío X, y luego pasa a formar parte del vocabulario papal. El término aparece por vez primera en el Acta Apostolicae Sedis, como respuesta a una petición hecha por el padre Giuseppe Lucchesi, superior general de los Servitas, en la que solicitaba la elevación del rango de la fiesta de los 7 dolores de Nuestra Señora a una doble de segunda clase para toda la Iglesia. La Sagrada Congregación del Santo Oficio, en un decreto firmado por el cardenal Mariano Rampolla, expresó su satisfacción con la práctica de añadir el nombre de Jesús en el de María en el saludo "Alabados sean Jesús y María", a lo que uno responde ahora y siempre. La primera vez que un papa usó el término ocurrió durante la alocución que el Papa Pío XI dirigió a los peregrinos de Vicenza el 30 de noviembre de 1933. Por la naturaleza de su obra, el Redentor debía asociar a su madre con su obra. Por esta razón, nosotros la invocamos bajo el título de corredentora. Ella nos dio al Salvador, lo acompañó en la obra de redención hasta la cruz, compartiendo con él sus sufrimientos, la agonía y la muerte, con los que Jesús dio cumplimiento cabal a la redención humana. El 23 de marzo de 1934, día de la conmemoración cuaresmal de Nuestra Señora de los Dolores, Pío XI recibió a 2 grupos de peregrinos españoles, uno de ellos compuestos por miembros de congregaciones marianas de Cataluña. El Observatore Romano comentó que los peregrinos portaban banderas marianas, que ellos habían ido a Roma a celebrar con el Vicario de Cristo no solamente el 19º aniversario de la Divina Redención, sino también el 19º centenario de María, el centenario de su corredención, de su maternidad universal. Finalmente, el Papa Pío XI se refirió a Nuestra Señora como corredentora el 28 de abril de 1935 durante un mensaje de radio con motivo de la clausura del Año Santo en Lourdes. Concilio Vaticano II.
Luego, y como consecuencia de un extenso movimiento mariano, se había dedicado mucho estudio, discusión y debate a la función que tuvo María en la historia de la salvación, específicamente los temas de la corredención y mediación. En tanto que durante el reinado del Papa Pío XII había habido fuertes disputas en cuanto a la activa colaboración de María en la obra de nuestra redención, para cuando se celebró el Congreso Internacional Mariológico en Lourdes en 1958, existía un consenso bastante unánime relacionado con la verdadera cooperación que tuvo Nuestra Señora para adquirir la gracia universal de redención. Por lo tanto, no fue sorpresivo que un buen número de obispos asistiera al concilio con el deseo de presenciar una manera amplia de tratar estos asuntos. Una de las razones fundamentales por las que no se emanó esta definición en el concilio la constituye la voluntad expresa del Santo Papa Juan XXIII de que el concilio debía tener una orientación primordialmente pastoral, excluyendo específicamente una nueva definición dogmática de cualquier índole. Algunas expresiones y palabras utilizadas por los supremos pontífices han sido omitidas, mismas que, por sí solas, son absolutamente ciertas, pero que difícilmente podrán ser entendidas por los hermanos separados, en este caso protestantes. Entre estas palabras puede contar las siguientes: corredentora de la raza humana, Pío X, Pío XI. Y por lo tanto, el término corredentora no se utilizó en ninguno de los documentos oficiales promulgados por el concilio. Lumen Gentium. Aun cuando el clima del Concilio Vaticano II no fue propicio para su plena asimilación, se establecieron bases sólidas especialmente con respecto al tema de la corredención mariana o la colaboración de María en la obra de redención. Por eso, el Lumen Gentium 56 se habla directamente de la colaboración de María en la obra de la redención, al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios. Se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. En el mismo párrafo se especifica aún más la naturaleza activa del servicio de María. Con razón, pues, piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Entonces el concilio no solo enseña que María a lo largo de su vida y en términos generales estuvo asociada con Jesús en la obra de la redención, sino que ella se asoció a sí misma con su sacrificio consistiendo con él. Uso del término por Juan Pablo II. Analicemos la utilización que le ha dado a la palabra corredentora. En el saludo que dirigió a los enfermos el 8 de septiembre de 1982, María, aunque concebida y nacida sin mancha de pecado, participó de una manera maravillosa en los sufrimientos de su divino Hijo, para poder ser la corredentora de la humanidad. En ocasión de la fiesta de su santo patrono, Carlos Borromeo, en 1984, sufrirás dolores mayores aún, oh Madre bendita,
y continuarás viviendo, pero la vida para ti será 1000 veces más amarga que la muerte. Verás cómo entregan a tu hijo inocente en las manos de los pecadores. Lo verás brutalmente crucificado entre ladrones. Verás su santo costado abierto por la estocada cruel de una lanza. Finalmente verás derramarse la sangre que tú misma le diste, y sin embargo no podrás morir. El 31 de enero de 1985, en un discurso pronunciado en el Santuario Mariano de Guayaquil, Ecuador, María va delante de nosotros y nos acompaña. La silenciosa jornada que comienza con la Inmaculada Concepción y pasa por el sí de Nazaret, que la convierte en Madre de Dios, encuentra en el Calvario un momento particularmente importante, allí también aceptando y cooperando con el sacrificio de su Hijo. María es el amanecer de la redención. El 31 de marzo de 1985, Domingo de Ramos y Día Mundial de la Juventud, que María, nuestra protectora, la corredentora y a quien ofrecemos nuestra oración con gran efusión, haga que nuestro deseo corresponda generosamente con el deseo del Redentor. El 24 de marzo de 1990, el Santo Padre se dirigió a los participantes voluntarios de la peregrinación de la Alianza Confederada del Transporte de Enfermos a Lourdes con estas palabras: que María Santísima, corredentora de la raza humana, junto con su Hijo, les otorgue siempre fortaleza y confianza. Asimismo, al conmemorar el 6º centenario de canonización de Santa Brígida de Suecia, el 6 de octubre de 1991, dijo Brígida: miro a María como su modelo y apoyo en todos los momentos de su vida. Habló enérgicamente del privilegio divino de la Inmaculada Concepción de María, contempló su asombroso oficio como Madre del Salvador. El Papa Juan Pablo II también ha usado la palabra corredentor o corredención por lo menos 3 ocasiones al hablar de la constante colaboración de los cristianos en la obra de redención. ¿Cuál es el valor doctrinal del término corredentora y corredención que usa San Juan Pablo II? El término corredentora describe la colaboración de Nuestra Señora en la obra de nuestra redención, mientras que la prudencia requeriría que antes de hacer un pronunciamiento definido sobre un nuevo dogma, el Papa tendría que convocar comisiones de expertos, promover estudios y la devoción misma, ilustrar la doctrina de manera exhaustiva y consultar al episcopado de su conjunto. En consecuencia, si el Papa, después de haber hecho todo esto prudentemente, proclama el nuevo dogma, no estaría haciendo nada en contra de su magisterio, sino que lo coronaría de la manera más espléndida para la edificación y exultación de todos los fieles. De hecho, el Papa Juan Pablo II ha logrado hacer mucho más que simplemente rehabilitar el uso de la palabra corredentora y mostrar que tiene legítimo uso.
ha logrado otra noble acción hacia aquellos muchos padres del Concilio Vaticano II que desean enriquecer mayormente la doctrina mariana expresando de otra manera la función de María en la obra de salvación e incluso con el hecho de volver a ponerla en discusión en torno a la mediación mariana. En su encíclica Redemptoris Mater 74 ha demostrado una vez más que el magisterio está por encima de meras exactitudes teológicas y está consciente de la continuidad con la tradición. Dios les bendice.